In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. La Inmaculada Concepción. A las 11:15 del 8 de diciembre del año 1854 sonó el cañón de Sant'Angelo, el castillo que está en la ciudad de Roma, y encendió al mundo de alegría por el dogma de la Virgen. El dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María fue declarado por el Papa Pío IX, fuera de un concilio ecuménico. Y este hecho no fue bien recibido por una veintena de obispos alemanes, quienes consideraron el proceder del Papa una extralimitación de su poder. Y salió así a relumbrar la cuestión del primado de Pedro y de la infalibilidad papal. En concreto, se le cuestionaba a Pío IX no tener infalibilidad para una definición solemne, es decir, el magisterio extraordinario, sin la asistencia de un concilio ecuménico. Y era todo por la cuestión del primado de Pedro. En la preparación para el dogma de la Inmaculada Concepción, el Papa había hecho declaraciones prohibiendo que esta enseñanza fuera atacada. En la encíclica Ubi Primum del 2 de febrero de 1849, pedía a los obispos dispersos por el mundo que, como paso previo para la definición y como prueba de la fe existente en la Iglesia, le manifestasen el deseo y devoción que sus pueblos tuvieran a este privilegio de la Santísima Virgen María. Y la respuesta del pueblo católico fue clamorosa. Los obispos del mundo le pidieron al Papa, que definiese la Inmaculada Concepción de la Virgen con su supremo y autoritario fallo. Y también los cardenales y los teólogos que formaban una congregación especial que el Papa había formado para tratar el tema, para estudiar el tema de la Inmaculada Concepción, y después de un diligente examen, pidieron al Papa con igual fervor la definición de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Es decir, que había como una puja entre la mayoría casi del pueblo católico, de los obispos, de los cardenales, que pedían al Papa la definición, y unos papas, una veintena de papas, que se oponían. Los tiempos luego no eran fáciles para proclamar este dogma, y si bien el Papa estaba decidido a proclamar el dogma, no creo oportuno convocar a todos los obispos, sino únicamente a un número determinado de ellos, los cuales se reunieron en consistorio en la Basílica de San Pedro el 8 de diciembre de 1854, que es cuando se proclama el dogma. En ese día, para la exaltación y aumento de la fe católica, dice el Papa Pío IX, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles Pedro y Pablo, y la suya, la del Papa, con un motu proprio, la carta apostólica Ineffabilis Deus, sin la asistencia de un concilio ecuménico, por eso se trata de un motu proprio, el Papa Pío IX declaró, afirmó y definió el dogma de la Inmaculada Concepción. El Catecismo Mayor de San Pío X, en el número 131, enseña que un concilio ecuménico tiene asegurada la asistencia del Espíritu Santo. Se reúne entonces el Papa, se reúnen
todos los obispos del mundo, se convoca un concilio ecuménico, y ese concilio ecuménico tiene la asistencia del Espíritu Santo. Todo lo que enseñe, todo lo que trate sobre fe y moral es magisterio solemne, es magisterio extraordinario de la Iglesia. Todo lo que determine y enseñe es irrevocable. Las palabras de un concilio ecuménico son seguras e infalibles como la palabra de Dios. El último concilio ecuménico que ha tenido la Iglesia Católica es el Concilio del Vaticano I. Cuidado, no confundirse. Concilio Vaticano II ya no es un concilio de la Iglesia Católica, por eso se lo llama conciliábulo. Bien, el último concilio ecuménico, repito, es el Concilio Vaticano I. Sin embargo, dice también el Catecismo de San Pío X en el número 196 que el Papa es cabeza visible de la Iglesia porque él la rige visiblemente con la misma autoridad de Jesucristo, que es cabeza invisible. El Papa, cabeza visible, porque todos lo podemos ver. Cabeza invisible es Jesucristo, a quien no podemos ver con nuestros ojos, con la misma autoridad de Jesucristo. La misma autoridad, la misma verdad, la misma posibilidad de no cometer error en materia de fe y de moral. Nuestro Señor Jesucristo prometió la infalibilidad a Pedro, y no a un concilio ecuménico. Y un concilio ecuménico goza de infalibilidad porque tiene a Pedro por cabeza visible. Entonces, para la proclamación de un dogma o cualquier acto de doctrina o de enseñanza que haga el Papa, extraordinario o solemne, no necesita el Papa de la asistencia de un concilio ecuménico para gozar de la infalibilidad papal. Él goza la infalibilidad papal por sí mismo, porque es prerrogativa dada por nuestro Señor Jesucristo a San Pedro. Y a San Pedro únicamente, no a los demás apóstoles. Los demás apóstoles indirectamente, porque son confirmados por Pedro. Así pasa también con el concilio. Es al Papa a quien se le da la infalibilidad, y los demás obispos cardenales que forman el concilio lo tienen a la infalibilidad indirectamente a través del Papa, porque el Papa los confirma. Bien, entonces no es necesaria la asistencia de un concilio. Luego, Pío IX pudo definir este dogma de la Inmaculada Concepción sin la asistencia de un concilio. Esto es muy importante, porque es esto lo que se le cuestiona a Pío IX y al dogma de la Inmaculada Concepción. Este hecho singular de haber definido sin la asistencia de un concilio ecuménico tuvo que ser esclarecido posteriormente, y eso sucedió en el Concilio Vaticano I con la declaración del dogma de la infalibilidad papal. Esto lo repito porque es muy importante. Es importante entender la génesis, la historia de por qué estos dogmas, sobre todo el de la infalibilidad. El dogma de la infalibilidad, repito, es declarado en el Vaticano I para esclarecer esa acción o ese proceder que tuvo el Papa Pío IX al declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, que un dogma ayuda a otro dogma, ¿no? Y se ayudan mutuamente. Entonces, en la definición dogmática de la infalibilidad papal,
zanja la cuestión sobre la infalibilidad de Pedro en su magisterio extraordinario, sin la asistencia de un concilio ecuménico, como se le había cuestionado a Pío IX. Repito esta idea para que quede más clara. Aún se le cuestionaba la infalibilidad sin la asistencia de un concilio. Se le cuestionaba la infalibilidad en cuanto al magisterio extraordinario. Y el Concilio Vaticano I dice que el Papa es infalible en su magisterio extraordinario o solemne, y es esta verdad lo que el dogma de la infalibilidad viene a elucidar, que se había puesto en tela de juicio. El Papa es infalible en su magisterio extraordinario. Luego es dogma de fe que el Papa goza de infalibilidad por sí mismo, sin intervención de un concilio ecuménico. Ahora bien, si cuando se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción se cuestionó la infalibilidad del Papa en su magisterio extraordinario, hoy se cuestiona la infalibilidad en su magisterio ordinario. Entonces se hace esa distinción porque, en definitiva, el dogma de la infalibilidad viene atacado por ambos lados, digamos, ya sea por el magisterio extraordinario como por el magisterio ordinario. Pero hoy el énfasis es en el magisterio ordinario. Los enemigos de la Iglesia hoy dicen que un papa es solo infalible cuando determina un dogma de fe, magisterio extraordinario, que es lo que dice el Concilio Vaticano. Y lo hacen a partir de una incorrecta interpretación del dogma de la infalibilidad. Como ya dijimos, el dogma de la infalibilidad zanjó la cuestión sobre la infalibilidad en el magisterio extraordinario. Pero eso no significa, como concluyen los herejes, que el Papa no sea infalible en el magisterio ordinario. Lo que estaba en cuestión en ese momento en el Vaticano I era el magisterio extraordinario. Y hoy, después de más de 100 años, se cuestiona la infalibilidad, pero en el magisterio ordinario. Mantener que un papa no es infalible en su magisterio ordinario es una herejía. Nuestro Señor Jesucristo dio a Pedro una prerrogativa por la que en cuestiones de fe y moral sería siempre infalible, como siempre es infalible Dios. Es así de simple. Como siempre es infalible Jesucristo, cabeza invisible de la Iglesia. La cabeza visible de la Iglesia no puede desdecir la cabeza invisible de la Iglesia. Por lo tanto, en cuestiones de fe y moral es siempre infalible. Sea en su magisterio ordinario, el cual lo puede ejercer sin la asistencia de un concilio ecuménico, como en su magisterio ordinario, el que tiene todos los días. Y además se hace o se añade a la confusión que hacen, digamos, el uso del término ex cátedra, y quieren hacer significar este término ex cátedra como que es algo solemne, y el Papa en realidad siempre habla ex cátedra, porque habla desde su trono. Es decir, que ex cátedra quiere decir, o sería equivalente a infalible, porque habla desde su trono. La distinción que hacen hoy es que ex cátedra quiere decir solemne, en oposición a ordinario.
pero no es esa la significación que tiene el término ex cátedra. Ex cátedra quiere decir que habla desde su sede, es decir, que habla con su autoridad como papa, es decir, que habla con infalibilidad como cabeza visible de la Iglesia. Bien, pero se confunde este término. Si el papa no es infalible en el magisterio ordinario, vamos a suponer eso, que el Papa no es infalible en el magisterio ordinario, luego puede cometer un error, puede enseñar un error. Y ese es el caballito de batalla usado para justificar a los falsos papas desde Roncalli, Juan XXIII, hasta Francisco Bergoglio. Como estos cometen errores, han cometido y cometen errores, se lo justifica diciendo que el Papa en el magisterio ordinario puede cometer error, no es infalible. Esa es toda la cuestión hoy. Eso es lo que se ataca hoy y con una gran fiereza, con gran fuerza. Se ataca el dogma de la infalibilidad en el magisterio ordinario. Los enemigos de la Iglesia explícitamente usan la falsedad de que el Papa no goza de infalibilidad en su magisterio ordinario para poder ellos afirmar que un hereje como Bergoglio puede ser papa, o que un papa, suponiendo que Bergoglio sea un verdadero papa, puede caer en herejía. Y esa es toda la cuestión. Y todo esto surge a partir de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, esa postura, esa de que el Papa no es infalible en el magisterio ordinario, es falsa. Y quienes sostienen esa aberración son condenados por la Iglesia como malditos, anatemas. Y lamentablemente hoy estamos rodeados de gente de la Iglesia, de hombres de la Iglesia, que sostienen esta posición. Y muchos fieles que lo siguen, sin entender bien a fondo el problema. Lamentablemente no es culpa de los fieles, sino culpa de quienes los llevan adelante. Y es dogma de fe que el Papa es infalible tanto en su magisterio extraordinario, lo que significa sin la convocación de un concilio ecuménico, como en su magisterio ordinario. Y, en definitiva, el Concilio Vaticano I, en su definición del dogma de la infalibilidad, dice puntualmente que el Papa, en cuestiones de fe y moral, es siempre infalible. Y no puede ser de otra manera. El sentido común también nos dice esto. Y esto puede aprobarse a partir de una de las enseñanzas del Concilio Vaticano I. Se prueba que es siempre infalible a partir de esta enseñanza, que se debe creer con fe divina y católica la Sagrada Escritura, la Santa Tradición Apostólica y el magisterio ordinario y extraordinario. Eso lo dice el Concilio Vaticano I y lo repite o lo incluye posteriormente el Código de Derecho Canónico del año 1917, aclaro por las dudas, en el canon 1792. Repite esta enseñanza del Concilio Vaticano I. Vuelvo a repetir, se debe creer con fe divina y católica la Sagrada Escritura, la Santa Tradición Apostólica y el magisterio ordinario y extraordinario. Es decir, que la fe con la cual se debe asentir a las verdades que vienen de estas fuentes, la Sagrada Escritura, es una fe dada por Dios
Y esa misma fe dada por Dios es la que se tiene que tener también con la santa tradición apostólica, con las enseñanzas de los apóstoles y con el magisterio del Papa. Y el Vaticano I usa estas palabras, extraordinario y ordinario. O sea, lo que nos interesa ahora particularmente es la fe con la cual uno debe acatar el magisterio ordinario, y eso lo dice claramente el Vaticano I, que debe ser con fe divina y católica, así como se acata o se adhiere uno a las verdades expuestas en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Es exactamente el mismo valor, la misma fe que se debe tener a estas tres fuentes de la fe. La fe divina y católica es la certeza de que la enseñanza ha salido de Dios. A Dios debemos creerle y Él no puede engañarse ni engañarnos. Por lo tanto, el magisterio ordinario de la Iglesia, lo que está en cuestión hoy, enseña como que ha salido de Dios. Es el Papa que enseña cómo salido de Dios. Tanto el magisterio extraordinario como el ordinario son enseñanza de Dios, libre de error, porque sobre fe y moral el Papa habla siempre con la asistencia prometida por nuestro Señor Jesucristo de que su fe no caería, y a eso se refiere el término ex cátedra. Entonces, un poquito de historia sirve para refrescar el porqué de las cuestiones que tenemos que sufrir hoy los católicos, de cómo sufrieron al final de 1800 el ataque al dogma de la infalibilidad en cuanto al magisterio extraordinario, cómo eso repercute posteriormente en el magisterio ordinario, que es lo que se ataca hoy, y la necesidad de defender esto, la necesidad de defender que el Papa es siempre infalible. De lo contrario, dejamos la puerta abierta a que un hereje o que un Papa pueda caer en herejía es válida, como lo que sostienen muchos de la tradición con respecto a los papas posteriores al Vaticano II. O sea, es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión crucial porque no se puede aceptar a un hereje, no se puede seguir a un hereje. Y por eso la insistencia en tratar de enseñar lo más claro posible cuál es el problema sobre el misterio, sobre el dogma de la infalibilidad, problema que tiene su origen a partir del dogma de la Inmaculada Concepción que celebramos hoy. En el grande y misterioso silencio que la Sagrada Escritura guarda sobre María, nada nos dice la Sagrada Escritura sobre su vida junto a San Juan, más que este brevísimo pasaje que dice: «He ahí a tu madre», lo que le dice Jesús a San Juan, en San Juan 19:27, y desde ese momento el discípulo amado la recibió consigo. De todas maneras podemos deducir lo siguiente: antes de su ascensión a los cielos, Jesús les dijo a sus apóstoles que se quedaran en la ciudad, en Jerusalén, hasta que desde lo alto fueran investidos de fuerza. Eso está en San Lucas 24:49. Y fiel a las instrucciones de Jesús, María perseveraba en oración en el cenáculo con los apóstoles. Se había quedado en Jerusalén, como le había dicho Jesús. Bien pudo Dios haberla eximido de la muerte, pues siendo desde su concepción inmaculada, en previsión de los méritos de Cristo, María quedó libre del pecado y por lo tanto de la muerte. Hoy, con esta celebración, los demonios tiemblan porque es la única criatura, María, a la cual ellos, los demonios, no han tenido acceso.
Sin embargo, por su humildad, porque ella no habría querido tener una prerrogativa más que su hijo, María murió a semejanza de su hijo. Sin el pecado, la muerte no habría entrado en el mundo. Eso lo explica San Pablo en Romanos 5:12. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Dios no hizo la muerte, que tanto nos preocupa y tanta tristeza nos da, tanta desgracia significa para nosotros. Pero por culpa del pecado nuestro, el original, entró la muerte. Es el pago que tenemos por haber desobedecido a Dios. La muerte pasó a todos los hombres, a todos menos a María. No le correspondía a María morir. María no murió como consecuencia de sus pecados, porque no los tuvo, sino por imitación de su Hijo. No le correspondía a María ni tampoco le correspondía a Jesús morir. Los hombres, nosotros, en cambio, amamos la muerte. Y esta es una verdad muy cruel, muy dura, pero se deduce del hecho de que cometemos pecados, somos todos pecadores, y por lo tanto, decir lo contrario, decir que no amamos la muerte, sería una falsedad. Porque amamos el pecado, porque nos inclinamos a pecar, porque queremos pecar, amamos la muerte. Y la llamamos a la muerte, haciéndonos dignos de pertenecerles. Nosotros pertenecemos a la muerte. Estamos llamados a ir a la muerte por el pecado. El libro de la Sabiduría 1:16 explica esto. Con las manos y con las palabras, los impíos llaman a la muerte, y reputándola como amiga, vienen a corromperse hasta hacer con ella alianza, como dignos de tal soledad. Como dignos de tal soledad. Hacen alianzas con la muerte. Entonces, es tristísima la realidad del pecador, tener que vivir en una eterna soledad. El que se condena vive en una eterna soledad. Es logro del tremendo poder que Satanás tiene sobre este mundo, al punto de que Cristo le llama príncipe de este mundo. Entonces, ¿quién podrá resistir los ataques de Satanás? Hubo una elección, el hombre puesto entre el reino de Dios, que le había dado todo, y el de Satanás, que no le había dado nada. Y el hombre eligió a Satanás. Con la desobediencia a Dios, Adán prefirió libremente creer a la víbora. Y entró así el hombre bajo la potestad del diablo, que tiene sobre él un derecho de conquista. Y hay numerosos textos de la Biblia que nos afirman esto. Satanás tiene un derecho sobre nosotros, un derecho de conquista. Nos ha conquistado. Y desde entonces somos hijos de ira, dice San Pablo en Efesios 2:3, y Satanás nos reclama como cosa propia. Esto lo dice el libro de Job 1:6, como botín de la batalla que él ganó en el paraíso. Él ganó la batalla en el paraíso, obtiene un botín, y ese botín es la conquista sobre toda la raza humana. Porque Dios dio a Satanás poder sobre los hombres. Todo cuanto tiene el hombre está en tu mano, le dice Dios a Satanás, pero no extiendas tu mano contra su persona. Job 1:12. Por este espantoso poder de Satanás, le esperan al hombre las caídas más terribles, tanto más dolorosas cuanto más sorpresivas. Y ese es nuestro destino, caída tras caída.
Por eso, solo en estado de contrición permanente, que es lo que nos pide Dios, estado de contrición permanente, puede vivir el hombre que heredó la condición de Adán. Si no os arrepentís, pereceréis todos, dice San Lucas 13:3. Solo puede salvarse el hombre después de dejar de cometer pecado y convertirse a nueva vida. Entonces es indispensable admitir la caída del hombre para gozar la gratuita redención de Cristo, que tiene que reconquistar en estado de contrición, aplicándose permanentemente los méritos de Cristo y salvándose de un mundo en el que Satanás reina, como lo dice San Pablo. Los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos a fin de que no resplandezca para ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Satanás es el que ciega los entendimientos y la gente no entiende, por más que uno les hable, no quieren entender tampoco. No entienden con su inteligencia y no quieren entender con su voluntad. Están cegados por el demonio. Y solo Cristo puede sacarlos de eso. Por eso solo nosotros lo único que podemos hacer es rezar por ellos, porque hablarles o motivarlos a que salgan del estado en el que están no es posible, porque están cegados por el demonio, por una fuerza mayor que la que podemos tener nosotros. Y el mismo Cristo nos dice, ya no hablaré con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. San Juan 14:30. Entonces, el día que nos persuadimos de esta verdad, tan trágica como elemental, adquirimos el verdadero concepto de nosotros mismos y del mundo y de todo lo humano que es el pecado. Ese es el verdadero concepto de nosotros mismos. Somos pecado. Y entonces, cuando uno cae en esta concepción, en esta persuasión, se vuelve a esas verdades espirituales infinitamente dichosas. Dice San Pablo, muertos estáis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces vosotros también apareceréis con Él en la gloria. Colosenses 3:4. Cuando Cristo aparezca, dice San Pablo, muchos padres creen que los justos que vivan en la segunda venida del Señor no morirán, sino que se librarán de la muerte corporal. Cuando la Sagrada Escritura dice que Jesús vendrá como un ladrón, no habla de la muerte. Cuando habla de la aparición como un ladrón, no se está refiriendo a la muerte, como suponen algunos, sino del retorno de Jesucristo. Como ladrón de noche, así viene el día del Señor, dice San Pablo en la primera Tesalonicenses 5:2. Por eso el destino de los justos, quien se haya esforzado por no cometer pecado y seguir a nuestro Señor Jesucristo, es el de reinar con Cristo. Brillarán los justos y discurrirán como centellas por un cañaveral, juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. El Señor reinará sobre ellos eternamente. Sabiduría 3:7-8. Los justos reposan en paz, dice Sabiduría 3:3, esperando la resurrección de sus cuerpos, que será la plenitud de la redención, el día del prometido retorno de Cristo. Estamos aguardando al Señor Jesucristo, dicen los justos, en el cielos. Expectamus Dominum, Filipenses 3:20. Y al tiempo de la recompensa, los justos reinarán. En verdad os digo, vosotros que me habéis seguido,
En la regeneración, en la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, os sentaréis vosotros también sobre 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. San Mateo 19, 28. Estas son las grandes promesas hechas por Dios a sus amigos. Como dice el Salmo, salten de alegría los santos por tal gloria, griten de júbilo desde sus triclinios. Entonces, dos caminos distintos, para el impío uno, para el justo otro. Para el impío condenación, para el justo vida eterna con nuestro Señor Jesucristo y reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos manchados por el pecado, necesitamos de su salvación, no así María, que fue la única intacta de pecado. Y por haber seguido a su Hijo, la Inmaculada Concepción es reina junto con Jesucristo. Concluimos con las palabras del Papa Pío IX. Gozo y júbilo y humildísimas y grandísimas gracias a nuestro Señor Jesucristo por el singular beneficio de ofrendar y decretar este honor a su Santísima Madre, el del dogma de la Inmaculada Concepción, que trituró la venenosa cabeza de la cruelísima serpiente, dice Pío IX, y trajo la salud al mundo, y que destruyó siempre todas las herejías, nuestra Madre del Cielo, y que hará que la Santa Madre Iglesia Católica reine de mar a mar hasta los confines de la tierra por los caminos de la verdad y de la justicia, para que se forme de todos los hombres un solo redil y un solo rebaño. Pedimos como siempre, ven Señor Jesús, no tardes en tu venida, concédenos la gracia de amar tu venida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.